Bienvenidos a este segundo encuentro del curso Duelos y Rituales en este tiempo inmóvil. En la primera clase trabajamos la muerte en la historia, en esta segunda clase o encuentro que hemos llamado velada, vamos a trabajar sobre todo el aspecto sociológico y antropológico de la muerte. Nuestro autor rector y su libro será El hombre ante la muerte y la muerte en Occidente, de Philippe Arié, un sociólogo francés que ha tomado la perspectiva histórica de la muerte, tomando la historiografía, pero a su vez mostrando los cambios en este proceso en la conciencia y autoconciencia respecto al acto de morir, a través del ordenamiento social, la relación o constitución de la familia, la disposición de los cuerpos, la medicalización y el control de los cuerpos y el escenario social. Podemos hablar de diferentes momentos. Estos momentos se conocen como la muerte amaestrada, la muerte propia, la muerte ajena y la muerte prohibida o interdicta. Un primer momento en la historia con la muerte amaestrada, ¿sí? Tiene que ver con la cotidianidad del hecho de la muerte, como una domesticación y una naturalización como parte, digamos, de ese proceso. No era un hecho ni extraordinario ni que se viviera con dramatismo. Va a ir, acá les dejo algunas películas, ¿no?, actuales, en donde se ve ahí la relación entre los muertos y los vivos, cómo se representan en estas diferentes películas, cómo se caracterizan, cómo aparece, digamos, en la imagen y la interacción entre ambos. Muy interesante ahí para pensar. Cuando nosotros hablamos de la historia, vamos a ver ahí que va desde el siglo XV hasta el presente, no que sea, no porque sea, digamos, una modalidad que se ha terminado de consolidar en un momento de la historia, eso quiere decir que esté totalmente olvidada y que no existan algunos rasgos o sesgos o características particulares de esos momentos del morir, de esa conciencia del morir y del acompañamiento social de ese hecho en el presente. La muerte propia, ¿sí? Acá aparece desde el destino colectivo, algo del orden de lo individual, ¿sí? Implica, ¿no?, ese momento del juicio final, del planteo del sujeto sobre su propia vida, de establecer la paz con su entorno. Esto dice tiene que ver con la historia del pensamiento, con la subjetividad, ¿sí?, con el escenario del moribundo eh, en la cama y con aquellos que los rodean como, dice, personajes fantasmales o espectrales, tanto maliciosos, ¿no?, como también benévolos respecto de su propia historia, haciendo ahí como un balance. Les dejo también acá de nuevo algunas películas interesantes, quizás seguramente las escucharon, algunas vieron, otros no, pero que van a ilustrar todos estos momentos sobre los cuales vamos a ir trabajando. Philippe Arié va a mostrar ahí esto que les comentaba, ¿sí?, de los cambios sociales, los contextos, cómo esto en las iconografías, en el arte se van representando, por ejemplo en el cementerio, en la iglesia, lo que se conoce como el buen morir. Después esto lo vamos a retomar. Acá les dejo una escultura, ¿sí?, que manda a hacer la esposa de René Chalon, que fue un príncipe europeo, y ahí lo que se ve son imágenes macabras, ¿no? Se dice, digamos, si es un hecho artístico, aparece ahí un cuerpo, ¿sí?, deteriorado, degradado, al cual le cuelgan tiras, ¿no?, de la piel. Y hay todo un arte del cementerio y de cómo representar a estas personas que ya no están, ¿no?, como parte también de ese ritual de despedida y también de eternizar la imagen, ¿sí?, de esa persona. La muerte ajena. Ahí hay un cambio, ¿no?, entre lo que habíamos dicho, la muerte propia y la muerte ajena.
Aparece una primera inversión, dice Philippe Arié, porque ya el hombre se transforma como un observador de la muerte del otro, ¿no? Como una pérdida de la conciencia, de la finitud de la propia vida, se aleja, digamos, de estos pensamientos porque le resultan insoportables. Entonces acá lo que aparece también es una desnaturalización de la muerte. La muerte parecería, ¿no?, como un hecho alejado o ajeno de lo que es parte de la vida también, ¿no? Acá vamos a ver algunos rituales y duelos, ¿sí?, de despedida en algunos artículos periodísticos, también la figura de la llorona o plañideras, así se les dice en México, ¿sí?, que asisten a los funerales y esa puesta en acto, esa teatralidad y ese llanto respecto de la muerte habla, ¿sí?, de la persona a la cual se está despidiendo. La muerte prohibida es una actitud, dice, más contemporánea, también hay esta interdicción, tiene que ver con cómo ha cambiado los discursos en la cotidianidad de los vivos. Él dice, hay varios factores, pero uno de los que dice es el cambio de escenario, desde el muerto en su lecho de muerte, en su casa, rodeado de sus familiares, acá aparece una muerte en el hospital, ¿sí?, y la disposición del cuerpo del hospital al funeral, ¿no?, como que estaría tercerizado y se pierde ese contacto con los nexos o los lazos afectivos más estrechos. Acá les voy a dejar un ensayo de Geoffrey Gorge, que es la pornografía de la muerte. Él va a hacer un estudio de cómo las imágenes de la muerte, de lo macabro, el periodismo de terrorismo, como va mostrando los cuerpos despedazados, las muertes violentas, ¿sí?, y cómo esto impacta también, ¿sí?, en el orden social respecto de algunos rituales y despedidas. Tomé también un texto de José Luis Aranguren, que es bastante conocido, sobre la ética, que le va a dedicar un apartado en el capítulo 24 sobre las actitudes ante la muerte. Él habla de 5, yo tomé 4 porque una es la muerte buscada, que sería más del suicidio. Acá es la muerte como un hecho que llega, ¿sí?, como parte de la vida, pero no buscada por el sujeto. Entonces va a hablar de la muerte eludida, la muerte negada, la muerte apropiada y absurda, ¿no? Como diferentes formas, ¿sí?, subjetivas de apropiarse o no de este hecho. Esto después lo vamos a retomar en la última clase para hablar de los estadios del duelo, ¿no? Una conceptualización de Kubler-Ross. Acá van a encontrar algunos autores, ¿no?, con los cuales Aranguren hace este recorrido, como por ejemplo de la filosofía Martin Heidegger o de la literatura de Rainer Rilke. Acá les dejo una poesía de él, ¿sí?, hablando sobre el absurdo de la muerte. Y acá un poco una conclusión final acerca de todo lo que estuvimos viendo en historia y sociología de la muerte, cómo es la situación hoy. Y fíjense que también tenemos algunas imágenes, ¿sí?, macabras, esto que, ¿no?, decíamos antes, la muerte tubular o la muerte, ¿sí?, despojada de todo lo que es el entorno familiar, una muerte ajena, medicalizada, ¿no?, y prohibida en relación, por ejemplo, a la posibilidad de hacer rituales, despedidas y duelos con los seres queridos. Sí les voy a dejar algo acá que es muy nuevito, que tiene que ver con el protocolo que se autorizó para el acompañamiento de los pacientes críticos en el final de su vida en el contexto de pandemia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como siempre les dejo ahí una pregunta para poder dinamizar un poco el foro, para saber y conocer qué textos, qué lecturas, qué películas, qué formas, digamos, ¿sí?, tienen de pensar estos tópicos que estamos conversando. Nos vemos entonces en el foro y en la próxima clase.